Derecho Penal, lección 3. En esta lección abordaremos uno de los pilares fundamentales del derecho penal, la teoría de la imputación. A través de ella, el sistema penal determina quién puede atribuirse un hecho delictivo y bajo qué condiciones, garantizando que solo se impongan penas a quienes son realmente responsables. 1. Teoría de la imputación y concepto de delito. La imputación es el juicio mediante el cual se atribuye a una persona un hecho concreto como reprochable. En palabras de Aristóteles, el sujeto responde por todo aquello que depende de él. El derecho penal moderno adopta esta idea, pero añade el elemento valorativo, lo reprochable del comportamiento. El objetivo de la imputación es determinar quién debe ser castigado con una pena, porque con su conducta ha mostrado desprecio de las normas esenciales para la convivencia y por tanto por el bien común. Este juicio se vincula con dos principios esenciales: el principio de culpabilidad, que exige responsabilidad subjetiva, y el principio de legalidad, que impone que solo se castigan las conductas previstas por la ley. Según el artículo 10 del Código Penal, son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El sistema penal actual distingue dos niveles de imputación. Comprobación 1. La comprobación de que el hecho es ilícito o antijurídico, y 2. Que el autor es culpable. A partir de ello se establecen dos consecuencias. Si el autor es culpable, se impone pena. Si no es culpable, pero es peligroso, medida de seguridad. No obstante, el derecho penal en sentido estricto solo se aplica a personas imputables, es decir, a quienes poseen capacidad para ser culpables. La comunidad política deposita su confianza en quienes pueden responder conforme al derecho. Por eso, las medidas aplicadas a inimputables pertenecen a un derecho penal en sentido no estricto, orientado a la prevención de peligros. El delito, según esta teoría, se define como un comportamiento típico, antijurídico y culpable, realizado por un sujeto imputable. Si el hecho es típico, la regla general es que sea delito, pero habrá que comprobar si existen causas de justificación o excusa que excluyan la punibilidad. 2. El sujeto de imputación. Solo los sujetos imputables pueden ser castigados con una pena. La imputabilidad es la capacidad de ser culpable. Por lo contrario, son inimputables quienes padecen alteraciones psíquicas graves o son menores de 18 años, según el artículo 19 y 20 del Código Penal. En estos casos no procede la pena porque sería irracional castigar a quien no puede comprender o dirigir su conducta. Por eso, el derecho prevé medidas de seguridad, orientadas a la prevención de peligros, no al castigo. Aunque les imponga un juez penal, estas medidas no tienen naturaleza penal estricta. Solo se aplican cuando, tras valorar los hechos, puede afirmarse que el acto habría sido punible si el sujeto hubiera sido imputable. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El artículo 31 bis del Código Penal prevé que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de ciertos delitos cometidos en su beneficio, ya sea por sus representantes o empleados bajo su autoridad. Sin embargo, Pérez del Valle subraya las dificultades teóricas de esta figura. Las personas jurídicas carecen de culpabilidad real, pues no poseen una identidad personal ni una continuidad biográfica propia. Su identidad es el resultado de las acciones de múltiples individuos, lo que convierte la sanción penal en una herramienta discutible dentro del sistema jurídico. 3. Clasificaciones funcionales de delitos. El Código Penal clasifica los delitos según la gravedad de las penas. El artículo 13 y 33. Delitos graves, delitos menos graves y delitos leves. Esta distinción tiene efectos procesales, ya que determina la competencia de los tribunales y los procedimientos aplicables. También pueden distinguirse los delitos según su estructura. Delitos de resultado, donde lo decisivo es la producción de un efecto lesivo, ejemplo, causar lesiones a otro. Delitos de predominante actividad, en los que la ley describe el propio comportamiento, ejemplo, hurto con ánimo de lucro. Y delitos de peligro, cuando la ley protege frente a una situación de riesgo, incluso sin daño concreto, pueden ser de peligro concreto, si el riesgo afecta a un objeto determinado,
o de peligro abstracto si basta con que el comportamiento sea en sí peligroso, como conducir bajo los efectos del alcohol. Artículo 379. Por último, 4. Explicación de la teoría de la imputación. Históricamente, la teoría de la imputación ha evolucionado a través de varios modelos doctrinales. En primer lugar, el modelo de derecho común. Distingue entre imputatio facti, imputación objetiva del hecho, y imputatio iuris, imputación jurídica del autor. En segundo lugar, el modelo racionalista, Pudendorf, centra la imputación en las acciones humanas dentro de una concepción del derecho natural racional. En tercer lugar, el modelo clásico y neoclásico, Belling, consolida la estructura de delito, ilícito más culpabilidad, útil en el sistema penal moderno. Y en cuarto lugar, el modelo finalista, Welsel, introduce la teoría final de la acción trasladando el dolo y la imprudencia al tipo penal. En el delito doloso, la finalidad del autor coincide con el resultado. En el delito imprudente, el resultado no era querido, pero deriva de la falta del deber del cuidado. Quinto, en el modelo actual, mantiene la unidad entre ilícito y culpabilidad. El injusto penal no es concebible sin culpabilidad, y la culpabilidad se entiende como medida individual de la pena, en función de la evitabilidad del comportamiento por el autor. Aquí os dejo algunas presentaciones en las cuales podemos ver el resumen del manual de Pérez del Valle, modelo finalista y el modelo propuesto. La teoría de la imputación es, en definitiva, el eje estructural del derecho penal. Define cuándo un hecho puede ser atribuido a una persona y bajo qué condiciones esa atribución justifica una pena. Gracias a ella, el derecho penal mantiene su legitimidad al asegurar que solo se castiga a quienes realmente pudieron actuar conforme a derecho. Hasta aquí esta lección. Muchas gracias y hasta la próxima.